Lo anterior y dando la bienvenida y los buenos días a todos, vamos a comenzar poniendo este tiempo en las manos de Dios, pidiéndole que sea el que nos hable para poder ser instruidos y edificados. Amado Dios, hoy que estamos iniciando un nuevo año, queremos hacerlo buscando tu presencia, dependiendo de tu palabra. Amado Señor, nuestras vidas están en tus manos. Tú gobiernas todo, tú diriges los tiempos. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Habla nuestra vida. Ayúdanos a entender cuál es tu propósito con nosotros y cuál es nuestra obligación, nuestra responsabilidad para contigo. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras debilidades y ayúdanos a cambiar. Bendice a cada uno de estos tus hijos e hijas que en esta mañana se han conectado a esta transmisión para escuchar de tu verdad. Haznos hacedores de tu palabra, hombres y mujeres valientes y esforzados que cumplen tus propósitos. Y glorifícate en nosotros y a través de nosotros. Es nuestra oración, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Como les decía, vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Vamos a revisar dos porciones y después vamos a darles un poquito de contexto. Primeramente vamos a leer Mateo capítulo 5, versos 21 al 26. Y posteriormente vamos a leer igual Mateo capítulo 5, pero del verso 43 al 48. Primero 21 al 26 y luego 43 al 48. Voy a comenzar a darles lectura y posteriormente vamos a revisarlos. Mateo capítulo 5, versos 21 al 26 dice así: Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarán, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sea culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano, sea culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y luego veamos del 43 al 48. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen y hagan bien a los que los aborrecen. Y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a su hermano solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y todos decimos, amén. El título de este estudio bíblico es debemos amar. Y le titulé Debemos amar porque debemos entender que no es solo una sugerencia, sino es un mandato. Es algo que Dios nos está pidiendo y nos está instruyendo a cumplir y a llevar a cabo de forma integral. El capítulo 5 del Evangelio de Mateo contiene el sermón más extenso registrado a nuestro Señor Jesucristo y es conocido como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo da una cátedra extensa de la doctrina, sienta las bases de la doctrina de su ministerio. Sabemos que Él comenzó su mensaje diciendo, arrepiéntanse y crean. Y juntamente con esto, Él empieza a instruir a sus seguidores sobre cuál debe ser el propósito de un cristiano. Y en el capítulo 5 arranca describiendo quién es un verdadero cristiano con la sección de las bienaventuranzas. Él empieza a mostrarnos cuáles son las características de un verdadero cristiano. Y todas las características hacen un énfasis a desprendernos de los parámetros y los valores seculares, las cosas de este mundo, para enfocarnos en las cosas espirituales. Si revisamos así a vista rápida, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución
Esta serie de características que muestra a las personas bienaventuradas, en otras palabras, a las personas que son altamente bendecidas y las personas que están siendo favorecidas por Dios, por lo consiguiente, las personas plenamente felices, son un montón de características netamente espirituales. Pobres en espíritu, personas que se reconocen necesitadas de Dios, pacificadores, puros de corazón, personas que están llorando, que están clamando al Señor, que tienen hambre y sed de justicia. Y Dios empieza a mostrarnos cuál es la esencia del verdadero creyente. El verdadero creyente es una persona que se ha despojado de los valores y los estándares de este mundo y ha abrazado la fe, ha dejado a un lado sus motivaciones pasajeras para mirar a Cristo como el centro de todo y la excelencia, la mayor aspiración que puede tener. Esto no quiere decir que tengamos que hacer votos de pobreza y venderlo todo y vivir nada más de la caridad. No se está refiriendo a eso, pero está refiriéndose a que el énfasis de la vida de un cristiano tiene que ser su conexión con Cristo, el crecimiento en la fe y en los valores del cielo. Después nos dice ¿cuál es el deber de un cristiano? ¿No? Nos describe quién es un cristiano con las bienaventuranzas y luego dice cuál es el deber del cristiano, mostrándonos que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, y nos muestra que este compromiso con Jesús, esta obra que Cristo ha hecho por nosotros, su redención, no viene a abolir la ley, sino a cumplirla. Nos hace cumplir la ley y ser justificados en él por medio de la fe. Entonces un verdadero cristiano es una persona que a través de la fe ha abrazado el mensaje del evangelio, ha recibido la justificación, tiene un cambio de paradigmas, un cambio de pensamientos y de valores. Sus prioridades ahora son diferentes. Su prioridad es ser como Jesús, agradar a Jesús y disfrutar de la bendición, la restauración y el perdón que Cristo nos regaló en la cruz. La siguiente sección del Sermón del Monte, que es justo la que estamos leyendo, ya no es solamente donde Jesús nos dijo quién era un cristiano y para qué existen los cristianos, que tenemos que ser el reflejo de Dios en la tierra, sino que nos empieza a explicar cómo vamos a medir que estamos siendo verdaderos cristianos y que estamos cumpliendo con nuestro propósito. Y la primera sección, que son los versos 21 al 26, nos habla de cómo debemos de tratar al prójimo, a las personas con las que convivimos, la gente cercana a nosotros, aquellos con los que tenemos una relación. Y puede referirse tanto a personas como nuestra familia, como amigos, como seres queridos o los hermanos dentro de la iglesia. Ese grupo cercano de nuestros prójimos. Y en los versos 43 a 48 podemos ver cuál es nuestra relación, no con la gente que amamos, no con la gente cercana a nosotros, sino con aquellos que nos hacen cierta antagonía, aquellos con los que tenemos divisiones, o con gente que no nos quiere, gente que está resistiendo y es contraria a nosotros en principios y en valores. Estas dos secciones, o estos dos ejemplos, estas dos directrices que nos da el Señor, nos muestran cómo debe comportarse un verdadero cristiano. Y la esencia de un cristiano, la esencia de nosotros, es el amor. Dios es amor. Y el que vive en Dios, vive en amor, y Dios vivirá en él. Y el que dice que conoce a Dios, pero no ama a su prójimo, miente. Entonces, Jesucristo lo dijo también. La ley se resume en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Estamos arrancando un año nuevo, estamos empezando un nuevo año con el favor de Dios, con la gracia de Dios, con el aprendizaje de todo lo que Dios nos ha permitido hacer. Y la esencia para este año, la muestra de calidad de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, de nuestros actos y de nuestras decisiones, mis amados, debe ser el amor. Yo creo firmemente que a medida que nosotros seamos perfeccionados en el amor, creceremos en el conocimiento de Dios y en el cumplimiento de su ley. Dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y ese perfecto amor es Dios. Solamente estando en una íntima comunión con Dios vamos a poder encontrar la paz y la sabiduría que necesitamos para enfrentar el día a día. Ahora que estamos en este tiempo de confinamiento, de resguardo, de pandemia, convivimos más tiempo con las personas de nuestra casa, con nuestros hermanos,
Y cuando nos congregamos, pues convivimos con los hermanos en la fe, pero también convivimos con otras personas que no son simpatizantes de nuestra fe. Y nosotros tenemos un estándar de cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir en esta vida, y la muestra de nosotros es el amor. De hecho, sabemos que el fruto del Espíritu Santo tiene una serie de características, pero la primera característica del fruto del Espíritu Santo es el amor. La primera evidencia de que Dios está en la vida de una persona es el amor. No un amor fingido, no aparentar que somos buenos y sonreírles a todos de una forma poco sincera o hipócrita, de esa que saludas a todos y les pones una sonrisa, pero cuando se voltean hablas mal de ellos, o te estás quejando de ellos, o murmuras de ellos. No, un amor genuino. Y el amor es ese deseo, ese interés porque todas las personas estén bien. Es el interés genuino por el bienestar del prójimo. Y no hay mayor bienestar que la paz que ellos puedan encontrar en Dios, que ellos estén reconciliados con Dios. Es el mayor bienestar y a lo que nosotros tenemos que aspirar. De hecho, Jesucristo dijo que el mundo entero conocerá que somos sus discípulos. En otras palabras, el mundo entero conocerá quién es Dios por nuestro testimonio. Dice, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos en esto, en que se amen los unos a los otros. ¿Cuál es nuestro mandamiento? ¿Cuál es nuestro estándar? Pues amarnos los unos a los otros. Y vamos a revisar la primera parte, que es el trato con el prójimo cercano y afectivo, el prójimo en la iglesia, nuestro hermano. Dice, Jesús está hablándole a todos sus seguidores. En este momento son un montón de judíos, entre ellos fariseos y escribas, y judíos seculares, podríamos decirle así, que están ahí sentados, escuchando su sermón, y él les dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, refiriéndose al antiguo pacto, no matarán, y sabemos que es un mandamiento. Y los mandamientos que Dios nos dio tienen una intención no solamente restringida, sino principalmente motivadora. Dios nos dice, no mates, no solamente porque quiere que evitemos la muerte, sino porque le está dando un gran valor a la vida de las personas. Dios creó a todos los seres humanos. Él los hizo conforme a su imagen y semejanza, como leíamos en Génesis. Y Dios estableció un propósito con el ser humano. Leemos en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, esto es, Dios amó a todos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le ha dado un gran valor al ser humano, no porque el ser humano en sí mismo sea valioso, sino porque es Dios quien le otorga este valor al hacerlo a su imagen y su semejanza. Y Dios manda que se guarden las vidas de los seres humanos precisamente por esto, porque le pertenecen a Él, porque son suyos, porque Él los ha creado. Y nosotros como seres humanos debemos entender que no tenemos en nosotros el descalificar o minimizar el valor de las personas. Tenemos la gran responsabilidad de darles el mismo valor que Dios les da. Por eso Jesús le está diciendo, ustedes escucharon que dijeron, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Porque los fariseos para esta época habían reducido este mandamiento solamente a los términos legales. Solamente si alguien moría, o si alguien mataba a alguien, mejor dicho, este culpable tenía que ser presentado en un juicio. Pero aquí te estaban quitando de él toda la carga y el peso moral y espiritual. Lo habían reducido a un mandamiento legal. Y sabemos que en nuestros días, pues si alguien mata es un asesino y va a la cárcel, hay una ley que lo juzga. Pero no es solamente el peso de la ley o solamente el hecho que dañar o atentar contra la vida de alguien sea un delito, sino que tiene una carga emocional y espiritual profunda. ¿Qué es lo que motiva a alguien a atentar contra la vida de otra persona, contra el bienestar de otra persona? Y lo que atenta contra la motivación que hace que atentemos contra la integridad de otra persona es el corazón, un corazón duro, un corazón perverso, un corazón separado de Dios. Jesucristo dijo que es en el corazón donde nacen los homicidios y donde nacen las guerras, las envidias y las contiendas. Un corazón que no está lleno de amor, un corazón que no está en comunión con Dios, es un corazón egoísta que va a estar buscando pelear y dividirse con los demás. Es un corazón que busca lo suyo y que en ese afán de buscar lo suyo no tiene en cuenta el dañar a los demás o pasar por encima de los derechos de los demás con el pretexto de yo estoy buscando mi felicidad, yo tengo que pensar en mí mismo, si no me procuro yo, ¿quién me va a procurar? Yo solamente quiero hacer lo mío y no le hago daño a nadie. Y ese pensamiento egoísta es el que nos lleva a estar atentando contra la vida de los demás, no solamente de forma física, sino moral y espiritualmente. Y Jesús dice, verso 22, pero yo les digo,
cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Ves? No se trata solamente de quitar o privar de la vida a alguien. Se trata de la motivación del corazón, de estar molesto, de guardar un enojo, un resentimiento contra algo. Ya ahí hay un problema, ya ahí se rompió el mandamiento. ¿Por qué? Esto no es algo que surja como una nueva doctrina a partir de Mateo capítulo 5. Está explícito desde Génesis. Si tú recuerdas, apenas leímos el día de antier, que Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque se enojó contra él. Fue esta envidia, este celo, este enojo que albergó Caín en su corazón, lo que lo llevó al punto de matar a Abel. Pero Dios lo confrontó, no solamente cuando mató a Abel, sino desde antes. De hecho, le preguntó, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, pero si no, el pecado está a la puerta. Y desde el momento que yo permito en mi corazón un sentimiento negativo contra otra persona, contra otro miembro de mi familia, contra otro miembro de la iglesia, contra un vecino, contra un compañero de trabajo, en el momento que yo estoy enojado con alguien, en ese momento yo estoy dejando de practicar el amor. Y estoy practicando la ira, y estoy practicando el enojo, y son sentimientos negativos que producen pensamientos negativos que llevan a consecuencias y actos negativos. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio, o sea, cualquiera que empiece a descalificarlo y hablar mal de él, de su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, el que ya lo está insultando, quedará expuesto al infierno de fuego. Dios está pidiendo que el estándar de convivencia de los seres humanos, de nosotros los cristianos, con nuestros hermanos, especialmente con nuestros hermanos de la fe, tenga en cuenta esto, el gran valor que los demás tienen para Dios, especialmente los demás hijos de Dios. Si Cristo ha pagado por nosotros y nos ha redimido, son importantes para Dios. Yo no puedo permitir que mi corazón albergue un deseo negativo en contra de esa persona, porque por más espirituales que seamos, siempre que nos enojamos, tenemos un deseo en contra de esa persona. Desearíamos en nuestro corazón que algo malo le pasara, que no le fuera tan bien, que Dios lo regañara, lo reprendiera, lo ajusticiara, que aprendiera su lección, que se le hiciera justicia. Y esos son deseos contrarios a la voluntad de Dios, porque estamos esperando que algo malo le pase a alguien que Dios ha decidido bendecir, especialmente, como les digo, en el asunto de los hermanos de la fe. Verso 23, y aquí cambia el sentido y lo hace un poco más profundo. Por tanto, si traes tu ofrenda delante del altar, como les decía desde el principio, esto es el estándar de relación que hay entre nosotros los creyentes y con nuestros hermanos en la fe, con nuestros seres queridos, aquellos prójimos muy, muy cercanos, ¿no? Si yo vengo delante de Dios y traigo una ofrenda, que bueno, primeramente ya tengo que tener la intención de venir y buscar y agradar a Dios. Si yo traigo una ofrenda delante de Dios, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, si te das cuenta, aquí cambia un poquito el sentido. Ya no es que yo tenga algo contra mi hermano, como en los primeros versículos, donde nos dice que cualquiera que se enoja con su hermano, que cualquiera que difama a su hermano o cualquiera que ofende a su hermano, está quebrantando el mandamiento y está en problemas con Dios, está pecando y debe arrepentirse, porque si no las consecuencias de ese pecado lo van a alcanzar. Aquí está diciendo que si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que tu hermano es el que está enojado contigo, no eres tú el enojado, es tu hermano. Si tú te acuerdas que tu hermano está enojado contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces presentas tu ofrenda. ¿Por qué? Mira, ya el hecho de que yo me enoje con mi hermano es algo que está mal. Si yo tengo en mi corazón un enojo, un disgusto, un distanciamiento con un hermano en la fe, si estoy peleado, si siento algo incorrecto, yo tengo que ir delante de Dios y arrepentirme. Porque en el Padre Nuestro Jesús nos enseña que nosotros perdonamos nuestras ofensas, que Dios perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que el hecho de que hemos sido perdonados nos capacita para perdonar. Pero, ¿qué pasa si yo hice algo incorrecto? Si yo voluntaria o involuntariamente dije algo que ofendió a mi hermano, que lo lastimó, y a veces puede ser voluntariamente, ¿no? A veces yo tomé la decisión de ofenderlo, de lastimarlo, de menospreciarlo, o lo menosprecié, o lo ofendí sin querer, pero esta persona se siente agraviada y está enojada ahora conmigo. ¿Cuál tendría que ser mi actitud? Bueno,
Antes de presentarme delante de Dios, si yo recuerdo que mi hermano o mi hermana tiene algo contra mí, está enojado, está sentido, está molesto, yo tengo que evitar que esta persona siga pecando. ¿Por qué? Porque mi característica y el sello de mi corazón es el amor. Entonces, si yo me equivoqué e hice algo, voluntaria o involuntariamente, que está haciendo que mi hermano peque, yo tengo que buscar a mi hermano para que mi hermano deje de pecar. Tengo que procurar que él ya no siga en esta condición de extravío y ofensa hacia Dios. Entonces yo lo voy a buscar y voy a pedirle perdón y voy a tratar de reconciliarme con él. Voy a tratar de que la relación no esté rota, no siga afectada, sino poder reconciliarme con él y hacer las paces. Eso es lo que yo tengo que hacer, buscar a aquellas personas que se han ofendido por mí, voluntario o involuntariamente, eso no importa. Yo tengo que buscarlos para ayudarlos a que dejen de pecar. Si yo hago esto, entonces yo puedo presentarme con conciencia tranquila delante de Dios. Si mi hermano no me quiso perdonar, si mi hermano siguió enojado, si mi hermano hizo berrinche y se fue de la iglesia, bueno, y yo intenté reconciliarme, bueno, yo hice mi parte, yo fui y traté de reconciliarme. Él no me quiso perdonar, ya es asunto de él, pero mi parte es tener mi corazón en paz, un corazón motivado por el amor. Si yo me enojo, yo perdono. Si yo ofendo, yo pido perdón. El chiste es que ese corazón esté lleno de amor para evitar el pecado en mí y el pecado en los demás, porque eso es lo que nos pide el Señor. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. ¿Qué está refiriéndose a esta última parte? Que todo pecado no confesado y toda desobediencia a la palabra de Dios tiene consecuencias. Evidentemente, entre más tiempo permanezcas en el pecado y entre más tiempo permanezcas en la desobediencia a Dios, es más grande la consecuencia que te va a alcanzar. Y más grande la deuda. Pero si tú te das cuenta que te has ofendido y estás enojado con un hermano y que eso no le gusta a Dios y te arrepientes pronto, las consecuencias que habrás pasado quizás sea solamente el mal momento y haber ofendido a Dios, pero recibirás su perdón. Pero si tú permaneces demasiado tiempo enojado, vas a estar acarreando muchas más consecuencias. Vas a estar cargando con culpas, con enojos, con frustraciones y todas las malas decisiones que puedas tomar a raíz de ese sentimiento equivocado. Y también, si tú sabes que tu hermano está enojado contigo, si tú le fallaste a alguien, si tú ofendiste a alguien, lastimaste a alguien, calumniaste a alguien, mentiste a alguien, traicionaste a alguien, te burlaste de alguien o te peleaste con alguien y no has buscado la reconciliación, no has buscado resarcir el daño, tú también eres culpable de eso y Dios y su justicia tarde o temprano te van a alcanzar y vas a enfrentar las consecuencias de todo el tiempo que hayas demorado en obedecer su mandamiento. Dios ama a sus hijos y procura su bienestar. Dios nos manda que vivamos en paz, primeramente con Él y entre nosotros, y que nos amemos los unos a los otros, que estemos buscando el bienestar de los demás. ¿Qué clase de hijo de Dios sería yo si no estoy buscando una reconciliación? Si tú recuerdas lo que leímos en las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Si yo me doy cuenta que hay una división, un pleito, una discusión, un desencuentro con otro hermano en el que estoy involucrado yo, si yo soy un hijo de Dios y yo me parezco a eso que Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, entonces yo tengo que ser un pacificador, yo tengo que ir a buscar hacer las paces con ese hermano, hermana, con el que estoy peleado o el que se enojó conmigo. No basta con decir: yo no hice nada malo, él se ofendió porque quiso, yo no. Yo ya le dije: ay, sí, perdóname y ya. No basta con decir perdóname. Tienes que buscar restaurar la relación. Tienes que buscar resarcir el daño. Porque si tú ofendiste a alguien, le causaste un daño. Y si eres un verdadero hijo de Dios, tienes que ir a buscar la pacificación. Tienes que ir a buscar estar en paz. No basta con decir: yo no lo estoy matando, porque probablemente sí, con el acto que hiciste, estás enfermando y matando a tu hermano de forma espiritual y emocional. El resentimiento, el rencor, el odio, el dolor por una traición es algo muy, muy difícil de manejar y que afecta a los hermanos. Vamos a poner aquí un par de ejemplos, ¿sale?
Supongamos que dos personas tienen una relación sentimental de novios o de casados, ¿vale? Y se dicen cristianos. Y uno de ellos le falla al otro, ¿no? Si son novios, a lo mejor le hizo promesas que no le cumplió y terminó la relación. ¿Cómo crees que va a quedar la otra parte? No, pero yo la dejé porque ya no la quería. Pues sí, pero hiciste un montón de promesas, dijiste un montón de cosas y no cumpliste. Y ahora el corazón de la otra persona está roto. Y por supuesto que tiene resentimientos y tiene dolores y tiene corajes porque está batallando, porque traicionaste su confianza. No basta con decir, yo le pedí perdón a Dios y ya. Qué bueno que le hayas pedido perdón a Dios y te hayas arrepentido. Pero tienes que ir a buscar a esa persona que dañaste para restaurar la relación con esa persona. Y pasa lo mismo entre los matrimonios, ¿no? No basta con decir, pues yo ya le pedí perdón a mi esposo, ya le pedí perdón a mi esposa, ya hay que seguir. Si no has hecho lo necesario para restaurar, para reconciliar, tú estás en pecado. Porque a veces los matrimonios dicen, pues ya, borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí estábamos peleados, pero ya hay que hacer de cuenta que no pasó nada. Pero nunca resolvieron ese conflicto. Ese conflicto va a seguir en medio de estas dos personas, porque una persona se va a seguir sintiendo vulnerada, agraviada y abusada, y no va a sentir que fue restaurado el daño, y va a seguir en su corazón eso. Va a ser una relación con un pecado de por medio por una persona que no buscó la restauración. Tenemos que ser sabios, tenemos que buscar y promover el amor en nuestros actos, no para agradar al prójimo, no porque el prójimo se lo merezca, lo hacemos para Dios porque somos hijos de Dios y nos queremos parecer a Él. Entonces, el mandato que nos ha dado Dios es ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo tengo que tener el mismo interés en que mi prójimo esté bien que en que yo esté bien. Y si yo me amo y me procuro y me cuido, tengo que amar y procurar y cuidar a mi prójimo. Tengo que ser sensato y sabio y buscar siempre que todo lo que yo esté haciendo promueva el amor en los demás y los acerque a Dios. Que nada de lo que yo haga genere un sentimiento negativo en mi prójimo que le pueda estar poniendo un obstáculo para acercarse a Dios. ¿Por qué habría de ser yo piedra de tropiezo para los demás por tener un corazón egoísta? ¿Y qué gano yo guardando rencores y resentimientos en contra de mis hermanos, en contra de mis compañeros? Si alguien hizo algo que a mí me lastimó, yo tengo que buscar también la pacificación, porque también yo soy hijo de Dios. Y yo, si en este caso me tocó ser la víctima, por decirlo de alguna manera, también yo tengo que buscar la reconciliación y también tengo que buscar la restauración de la relación y tengo que perdonar. Tengo que entregar todo el rencor, todo el resentimiento en las manos de Dios, porque hay un solo juez. Ese es Dios, no soy yo. Y entonces, como esa persona que me ofendió ha puesto, o al yo estar enojado, estoy poniendo en mi corazón un sentimiento contrario al de Dios, un sentimiento que me aparta de Dios porque no proviene del amor, yo tengo que arrepentirme porque si no, también voy a cargar con esas consecuencias durante mucho tiempo. Yo sé que perdonar y yo sé que amar no es fácil, pero es un mandamiento. Y cuando tú estás buscando a Dios, el Espíritu Santo que mora en ti te ayudará a dar ese fruto. Será una consecuencia, un resultado de tu comunión con Dios que termines amando y que termines perdonando. Cristo nos amó de tal manera que nos perdonó. Yendo a la cruz mientras estaba crucificado, Él dijo, Padre, perdónalos. ¿A quién estaba pidiendo Jesús que los perdonara? A los romanos, a los fariseos, a todo el mundo que estaba alrededor de ellos, que lo estaban crucificando, que lo vituperaban, que se burlaban de él, que lo ofendían, que aquellos que le hizo milagros y hoy estaban gritando, crucificadle. A ellos Jesucristo dice, Padre, perdónalos, perdona a todos estos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Y no es que no sabían lo que hicieran, pero no estaban entendiendo el trasfondo del asunto, estaban cegados por su pecado y Jesús tuvo misericordia y amor de ellos para perdonarlos aún en medio de la transgresión. Ese es el estándar al que estamos llamados, amar de esa manera, ¿no? ¿Y por qué podemos decirlo? Fíjate cómo dice, ahora vamos a ver la otra parte, como lo que acabo de ejemplificar de nuestro Señor Jesucristo, de cómo amamos a quienes nos son contrarios, a quienes nos están agrediendo, a quienes nos persiguen y a quienes nos agreden, ¿no? Verso 43. Oyeron que fue dicho. Fíjense cómo Jesucristo está citando la ley y la interpretación que habían dado a la ley, porque ellos se habían quedado en una interpretación bíblica muy corta, muy pequeñita, de un confort grande. Pero cuando te acercas a Dios, tú entiendes la Biblia con profundidad y sabes que tiene una aplicación extensa y nunca es demasiado. No podemos decir que yo ya estoy amando demasiado, es que yo ya estoy obedeciendo demasiado a la palabra de Dios. No, nunca podremos llegar a decir eso. Siempre nuestra obediencia y nuestro amor será imperfecto. Por eso tenemos que seguir trabajando en obedecer y tenemos que seguir trabajando en amar.
Ahora sí, verso 43. ¿Oyeron qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amar al prójimo ya lo vimos. Entonces no basta con decir, bueno, yo estoy en paz con todos mis hermanos, con todos los miembros en la fe, ya con eso estoy en paz. No. Dice, verso 44, pero yo les digo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Qué difícil es esto, mis amados, porque hay un montón de personas que nos están agrediendo, que nos están ofendiendo, que hacen chismes de nosotros, que hacen murmuraciones, que nos resisten, que se burlan de nosotros porque somos cristianos, gente que nos lastima, que nos defrauda, que hacen cosas en contra de nosotros. Híjole, y ahí es bien difícil, porque podemos decir, es que los hermanos en la fe, bueno, pues oramos, le cito a la Biblia, va a entender, va a buscar la restauración y nos vamos a reconciliar como hermanos. Pero alguien que no está buscando a Dios, pero alguien que está lejos de la Biblia, a veces son miembros incluso de la misma familia, ¿no? Un tío, un primo, un hermano, no sé, mi esposo, mi esposa, mis hijos, alguien que no está cerca de la Biblia y que por no conocer a Dios me está resistiendo y me está agrediendo y me está ofendiendo, o alguien que ni siquiera es de mi familia y que está haciendo algo en contra mío, que me ha defraudado en un negocio, que me ha ofendido, un vecino que me está haciendo una agresión. Esas personas que me están actuando de mala fe y con una mala intención en mi contra, ¿cómo los voy a amar? ¿Cómo puedo amar a alguien que me ha hecho tanto daño? Y es necesario. Cuesta un montón. Por supuesto, alguien que de forma consciente y voluntaria me está haciendo daño, no me dan ganas de amarlo, me dan ganas de ser como los discípulos y decir, Señor, ¿quieres que pida que caiga fuego del cielo y que los consuma? Nos dan ganas de hacer eso, pero no es a lo que estamos llamados a hacer. Como yo soy un hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí, tengo que amarlos. ¿Cómo es amarlos? Bueno, yo tengo que bendecirlos y tengo que orar por ellos. Tengo que entender, y aquí está la base, la clave para poder amar a esa personita o personitas que me están agrediendo, que me juzgan, que me critican, que me difaman, que hacen chismes de mí, que me ponen el pie y que me agreden a veces hasta físicamente y dicen un montón de barbaridades y hacen. Bueno, ¿cómo? Lo primero que tengo que entender es que el asunto acá no es carnal, sino es espiritual. Mi tema no es con el hombre, mi tema es con Dios. Entonces, yo voy a amar a esas personas con una motivación. Mi motivación para amar a esas personas no son esas personas. Mi motivación para amar a esas personas es mi Dios. Porque si yo amo a esas personas, si yo amo a mi prójimo y amo a los que me persiguen, tanto amo a mi prójimo como a mi enemigo, si yo amo a estos dos grupos de personas, mis prójimos y mis enemigos, ¿con quién estoy quedando bien? Con Dios. ¿Cuál es la motivación para amarlas? Dios. ¿Quién me va a recompensar por amarlas? Dios. ¿Y quién me va a reprender si no lo hago? Dios. ¿A quién le fallaría si no lo hago? A Dios. Entonces, esto es lo primero que debemos tener claro. El asunto acá no es con los demás, es con Dios. Dios es mi motivación porque es Dios quien me está dando el mandamiento para amar y para perdonar, para reconciliarme. Esto me lo está pidiendo Dios. Lo segundo que debo tener en la mente es que no tengo lucha contra carne ni sangre, ni mis prójimos, ni mis enemigos son realmente con quien yo tengo un problema, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. El diablo y sus hordas confunden, engañan, motivan y tientan a las personas para actuar de una forma incorrecta. Entonces, si alguien me está agraviando, si alguien está haciéndome un daño, no lo está haciendo de parte de Dios. Está engañado, está confundido, lo ha tentado el diablo, lo ha confundido el diablo, su carne y el mundo. No es mi guerra contra esta persona, sino contra aquello espiritual que se mueve detrás de las acciones de esta persona. Detrás de sus pecados hay una obra demoníaca. Entonces, no es realmente la persona con la que yo tengo el problema, sino contra lo espiritual que está sucediendo detrás de esta persona. Por consiguiente, si mi motivación es Dios y mi enemigo es el diablo, la persona ya no es el objeto ni de mi amor, ni de mi lucha. La persona es solamente alguien que está en medio. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo entonces? Porque yo amo a Dios y quiero agradar a Dios, voy a empezar a orar por esta persona que está engañada por el diablo, que está impulsada por sus deseos pecaminosos, para que Dios tenga misericordia de esta persona y la cambie. Oro por el que me persigue, bendigo al que me ultraja, amo a mi enemigo
Y mi amor, como les decía, el amor se resume en ese deseo del bienestar del prójimo. Yo quiero que este prójimo esté bien, porque está muy mal, me está haciendo daño, porque está perdido en sus pecados, porque está perdido en sus delitos, porque si muere así irá al infierno, porque está ofendiendo a Dios, porque está preso del pecado y esclavo del diablo y necesita el amor de Dios, el perdón de Dios y la restauración, la liberación que Dios le pueda dar. Entonces yo lo voy a amar porque entiendo que mi problema no es con él, sino con el mundo espiritual, y mi motivación no es él, sino Dios. De esta manera, con estas ideas en mente, yo puedo tener la fuerza, la motivación y la dirección para poder amar a mi prójimo y a mi enemigo. Amar a mi prójimo porque la comunión con mi prójimo es el testimonio de que yo soy un discípulo de Cristo, porque mi comunión con Él me bendice, porque mi comunión con Él me hace crecer y me edifica. Y voy a amar a mi enemigo porque al amarlo, vamos a seguir leyendo, fíjate cómo dice. Verso 45. Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amas a los que les aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando yo amo a mi enemigo, yo me estoy comportando como Dios y soy un hijo de Dios. Estoy actuando de la forma que Dios quiere y espera que yo actúe. Amo a mi prójimo porque muestro que soy su discípulo, muestro que soy un hijo de Dios porque soy un pacificador. Amo a mi prójimo porque muestro que soy un hijo de Dios porque Dios ama y se muestra bueno y fiel y es misericordioso con los justos y con los impíos. Jesucristo pidió perdón al Padre aún por aquellos que lo estaban crucificando y que no estaban mostrando ninguna simpatía, fe u obediencia ante su persona. Nosotros tenemos que tener ese sello en nuestra vida, el amor. No podemos andarnos peleando por ahí con todo el mundo, no podemos andar por ahí guardando rencores y resentimientos y no podemos estar teniendo enemigos y desearle el mal a nadie. Yo sé que suena más fácil de lo que realmente es ponerlo en práctica, pero si queremos que este año sea un año diferente, si queremos vivir de una forma distinta este año como lo hicimos el año pasado, tenemos que amar de una forma distinta, tenemos que llenarnos de su poder, de su presencia, tenemos que estar dispuestos a menguar para que Cristo crezca en nosotros, que crezca en nuestro corazón, que crezca en nuestra familia. Yo creo que nos hemos dado cuenta lo efímera que es la vida, lo frágiles que somos y que hoy estamos y mañana quién sabe. Y que no podemos seguir perdiendo el tiempo en pleitos, en contiendas y en divisiones. Que tenemos que empezar a transitar, a crecer hacia el amor. Que el amor sea la evidencia, la muestra clara de que estamos con Dios. Hoy necesitamos hacer una reflexión. Número 1, ¿quién es mi prójimo? Número 2, ¿quiénes son mis enemigos? Y esos que se han manifestado, levantado como enemigos míos, mostrarles misericordia, saber que el daño y el mal que ellos quieren hacerme los está dañando y los va a destruir a ellos, y que detrás de ellos hay una gran necesidad porque están perdidos y apartados de Dios, y que mi oración tiene que ser para la salvación de ellos. Y identificar quién es mi prójimo y no permitir que nada me divida de mi prójimo porque es mi hermano, porque es un hijo de Dios como yo, y pensar que si yo he hecho daño, que si yo he hecho mal, yo tengo que restaurar esa relación. Entonces, ¿cómo voy a amar? Para amar yo tengo que perdonar, para amar yo tengo que reconciliar y para amar yo tengo que tener misericordia. Estas tres evidencias muestran que estamos amando, que estamos siendo hijos de Dios, que nos estamos comportando como Dios quiere. Más allá de siempre querer tener la razón o jugar a ser la víctima, tenemos que comportarnos como hijos de Dios, tenemos que ser como Cristo, tenemos que buscar agradar a Dios en todo y por todo. En cada una de tus relaciones personales vamos a estar enfrente de un hermano o de un enemigo. Y para los dos hay un solo estándar: ámalos. Busca la paz, busca la reconciliación, sé luz en las tinieblas, sé la sal del mundo, sé un pacificador. Sé un manso, sé un alguien que tiene hambre y sed de justicia. Sé un pobre en el espíritu, sé un hombre que tiene el corazón limpio.
No seamos como Caín, que guardó en su corazón un resentimiento y mató al justo Abel. No seamos así. No seamos como aquellos que aman a unos y odian a otros porque no tienen recompensa. Amar al que te ama es fácil. Amar al que no te ama, amar al que no es como tú, amar al que no piensa como tú, al que es contrario a ti, ahí es donde está la verdadera evidencia de que Cristo está en nosotros. Porque tú y yo no nos parecíamos en nada a Jesús. Tú y yo éramos completamente contrarios. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y así, lejos de Dios, distintos a Dios, Dios decidió amarnos de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amores, que el amor de Cristo reine en nuestros corazones y en nuestros hogares. Que eso no sea solamente un mote, un dicho, un estribillo que utilizamos para desearnos buenas cosas en Año Nuevo. Que sea una evidencia de nuestra vida, de nuestro día a día. Quítate el chisme, la murmuración, la crítica, el juicio, la mentira, el enojo, el resentimiento, los pleitos, las divisiones y las calumnias. Quítate todo eso y llénate de amor. Llénate del amor de Dios, porque entonces serás un hijo de Dios y vivirás las bendiciones de ser hecho un hijo de Dios. Vamos a terminar este tiempo, si ustedes me lo permiten, orando, intercediendo y pidiéndole a Dios que nos llene de su amor, que podamos amar a nuestro prójimo y podamos amar incluso a nuestros enemigos. Y mientras lo hacemos, piensa en aquellas personas con las que hoy puedes decir: tengo una diferencia con este hermano, o este hermano está ofendido conmigo o está enojado conmigo. Y piensa también en: estas son las personas que se han declarado o manifestado mis enemigos, que han hecho cosas en contra de mí. Y por todos ellos vamos a orar y pedir que Dios te llene de su amor para que los ames. Acompáñame a orar. Amado Dios, en esta mañana, hoy hemos escuchado tu palabra y tu verdad. Conocemos cuál es tu estándar, la verdadera aplicación de tu palabra y de ese mandamiento grande de amar. Matar no es solamente privar de la vida a alguien, sino guardarle resentimiento, sino tener un mal deseo en contra de ellos. Hoy no permitas, Padre, que nuestro corazón siga llenándose con resentimientos, con rencores, con enojos, con sed de venganza. Justos no hay ni uno solo. Todos fallamos y todos pecamos. Y aquellos que nos ofendieron a nosotros, antes que ofendernos a nosotros, te han ofendido a ti. Y así como tú nos entregaste tu perdón sin límite, sin restricción, en la cruz del Calvario, como abres los brazos para recibirnos siempre que pecamos y sin cuestionarnos nos perdonas una y otra vez, con ese amor misericordioso, con ese amor que restaura, con ese amor que limpia. Hoy enséñanos a amar de la misma forma. Hoy enséñanos a perdonar las ofensas que hemos recibido, aquellas transgresiones, aquellos abusos que hemos recibido tanto por parte de hermanos, aquellos que son nuestro prójimo, como por parte de aquellos que han dicho ser nuestros enemigos, aquellas personas que voluntariamente han buscado hacernos daño. Señor, que nuestro corazón no se llene de amargura, no siendo que brotando alguna raíz de amargura nos perdamos la brújula y el camino hacia ti. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe, a andar, Señor, como es digno de un hijo de Dios, a ser pacificadores, a perdonar como tú nos has perdonado y amar como tú nos has amado. Y amado Dios, danos la sabiduría para ir y reconciliarnos con aquellos que se ofendieron con nosotros. Ya sé que hicimos algo voluntario o involuntario, pero si alguno de nuestros hermanos hoy está teniendo una lucha en su corazón por algo que hicimos nosotros, perdónanos, Padre. Perdónanos porque hemos sido ocasión para que nuestro hermano peque. Permítanos reconciliarnos con él y reconciliarnos contigo. Que el mundo sepa que somos tus discípulos por el amor que hay entre nosotros, tus hijos. Que la iglesia esté llena del amor. Que cada familia esté llena de amor, unida por ese vínculo perfecto que es el amor. Y amado Padre, también pone en nosotros misericordia para orar por nuestros enemigos, para interceder por ellos, para verdaderamente amarlos, entendiendo que no son ellos el enemigo. Que nuestros enemigos son principados y potestades y huestes de las tinieblas en los lugares celestiales. Y que tampoco ellos son la motivación para nuestro amor.
que los vamos a amar, no porque sean buenos o se lo merezcan, sino porque tú eres bueno y tú los amas. Porque amas a todos, porque haces salir tu sol sobre buenos y malos y llueven sobre justos y sobre pecadores, porque tú haces el bien a todos. Enséñanos a hacer el bien a todos, en todo tiempo, a no pagar mal por mal, antes pagar siempre el bien, aun cuando lo que recibamos a cabo sea el mal, porque nuestra motivación para amar y para hacer lo correcto no somos nosotros, no son los demás, eres tú, Señor. Entonces, Padre, que este año tengamos ese sello de estar en el perfecto amor, que el fruto del Espíritu esté manifestado en nosotros por medio del amor, que amemos a Dios por sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, incluyendo a nuestros enemigos. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.